Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal. Un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. En el episodio de hoy hablaremos de la nacionalidad alemana, cómo obtenerla, qué problemas tiene con ella y qué es lo que se necesita para hacerlo. Así que si les interesa, quédense en el video. Si ustedes son interesados en el derecho alemán, se van a ir sorprendiendo por términos muchas veces que no existen en otras legislaciones o que ya son obsoletos, pues Alemania es un país tradicional, como lo digo en cada video, y es por eso que es muy importante también entender el porqué de las cosas. El primer punto a discutir cuando hablamos de la nacionalidad alemana, para que ustedes lo entiendan, es que cada país aquí tiene una norma distinta que viene de la historia. No se olviden, como decía Basantivi, que es un sociólogo alemán muy conocido, la historia es la memoria de un país, así que esto les va a dar a ustedes un punto de referencia para poder entender todas las leyes que en Alemania aún están vigentes. Empezando con la ley del Staatsangehörigkeit, del derecho a ciudadanía. Es una ley que ha sido muy discutida y muy reformada, gracias a Dios, alrededor de los años, ya que en un principio, empezando con 1914, solamente podías obtener la nacionalidad alemana si uno de tus padres era alemán. Primero, solo el padre. Después se amplió esto, gracias a Dios, a la madre también. Luego se amplió esto si es que nacías también en Alemania bajo algunas condiciones. Y aquí nos vamos con los dos primeros conceptos que para ustedes son importantes para poder entender la ciudadanía alemana: el ius soli y el ius sanguinis. Ius soli significa el derecho del territorio. Significa acá que todos los niños nacidos en ese territorio son automáticamente de esa nacionalidad, como por ejemplo en los Estados Unidos. Y luego viene el ius sanguinis, que es un poco más restrictivo. Y este es el principio del Abstammung. Significa que solamente si uno de los dos progenitores tiene esa nacionalidad, tú vas a poder obtener inmediatamente la nacionalidad. Si no es así, pues no. Estos eran en Alemania muy discutidos y, como les dije, fueron cambios que se fueron dando paulatinamente en la ley para poder ampliar esto. Pues para suerte nuestra, la última ampliación y modificación de la ley se hizo el año pasado, en el 2023. Así que los pongo al día con esto. Y es que se decidió que en Alemania la ley de ciudadanía era un tanto obsoleta, puesto que hasta el 2014, por ejemplo, los niños que habían nacido en Alemania de padres extranjeros tenían la opción de poder escoger la nacionalidad, una cosa que se llamaba Optionspflicht, el deber de elegir. Significaba que el niño hasta los 21 años podía y tenía que escoger una de las nacionalidades, sea la nacionalidad de los padres extranjeros o alemana. Y solamente podía quedarse con una, pues hasta el 2014 esto era ley. A partir del 2014 se amplió, principalmente para ciudadanos turcos en Alemania que ya habían vivido por generaciones aquí. Fue un alivio porque por primera vez podían mantener sus dos nacionalidades. ¿Cómo es esto y de acuerdo a qué país esto se ha ampliado? Es un poco complicado de explicar, así que aquí abajo les dejo un link que pueda ayudarles en esto. Les digo que es complicado de explicar porque hay países que no te permiten que abandones su nacionalidad. Por ejemplo, México. En México te dice: mexicano naciste, mexicano te mueres. Significa que si yo quiero renunciar a la nacionalidad mexicana, como en ese entonces en Alemania era un deber, yo entregaba mi nacionalidad mexicana y al ir a México me devolvían el pasaporte porque no puedo perder la nacionalidad mexicana. Esto para Alemania significaba también una disyuntiva y un problema para poder modernizar aquí el derecho. No obstante, hay algunos países aún a los que no se les permite la doble nacionalidad. En el caso de Bolivia, sí se permite, pero hay países donde no se permite esto. Como les dije acá, abajo les dejo un link que puede ayudarlos en este cometido. ¿Qué pasa entonces si ustedes viven en Alemania y quieren obtener la nacionalidad alemana? ¿Cómo la pueden obtener? Hay distintas categorías para obtenerla y hay distintas condiciones para hacerlo. Empezamos con las condiciones. La primera condición es haber vivido en Alemania por lo menos 8 años. Eso significa que has vivido de forma legal en Alemania y tienes una visa que es de larga duración, llamada también al Niederlassungserlaubnis. Antes se obtenía con 5 años, pero ahora también hay opción de obtenerla con 3 si tú eres trabajador cualificado y tienes una visa con una Blue Card. El segundo punto, muy importante: obtienes tú la nacionalidad alemana cuando haces el examen de alemán. Un examen de alemán que, no se me asusten, ya no es tan complicado como era antes. Ahora te piden solamente un nivel de B1.
El siguiente punto es que tu nacionalidad y tu identidad esté clara. Eso quiere decir que para las personas que han venido por un proceso de asilo, que no tienen papeles, esto puede ser más complicado. Así que si tú tienes tu identidad y tu nacionalidad clara, puedes también convertirte en alemán. El siguiente punto es el compromiso que tú tienes que tener con la Constitución y las leyes alemanas. Esto lo hacen así para que veas tú también que puedes comprometerte a no entrar a organizaciones que sean radicales, que puedan dañar también todo el funcionamiento democrático del país. El siguiente es un examen y es una prueba de conocimientos del ordenamiento jurídico alemán, muchas veces también con preguntas de geografía, de historia y de política, para que ellos puedan tener la seguridad que tú te has tomado el tiempo para estudiar un poquito lo que es Alemania, su historia, para poder ser alemán. No se me asusten que como todo examen es posible y simplemente hay que estudiarlo. Aquí abajo les dejo dos links en el cual pueden hacer estos tests online para poder ver cuál es su conocimiento acerca de Alemania y cómo pueden mejorarlo. El siguiente punto es tener un trabajo y los medios suficientes para poder mantenerte a ti y a los que dependen de ti. Eso quiere decir que si tienes hijos, tienes que tener las posibilidades para mantenerte a ti y a tus hijos sin ayuda del Estado. El siguiente punto, como les dije, ahora se ha tornado un poco más flexible por esta ley que cambió el 2014. Aquí hablábamos de renunciar a tu ciudadanía anterior. Ahora lo han ampliado, pero como les digo, de país a país es diferente, así que aquí abajo chequeen si su país está en la lista y si ustedes tienen que renunciar a su nacionalidad anterior o no. Eso de ser James Bond en Alemania con 3 o 4 nacionalidades no es permitido por regla. Hay algunas excepciones, pero por regla no lo es. El siguiente punto es no haber sido condenado por un delito penal. Y el último punto es un curso de integración que también te estás obligado a hacer, que según el lugar federal donde estás en Alemania puede que varíe un poco según la forma, pero en general es un curso que te muestra lo que es importante y las costumbres y los puntos importantes en Alemania para poder vivir aquí de una forma pacífica en sociedad. Estas condiciones se dan obviamente si tú has vivido este tiempo en Alemania, pero ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los niños de padres extranjeros? Los niños de padres extranjeros tienen la posibilidad de obtener también la nacionalidad alemana mucho más fácil. Significa que necesitan visitar la escuela por unos 6 años, estar en el territorio alemán de forma regular por este tiempo o haber tenido un título de bachiller o una Ausbildung en Alemania y así obtienen la nacionalidad también de forma automática. Pero ojo, una vez después de este tiempo. Antes no, no es automática después del nacimiento. ¿Qué pasa si tu pareja es extranjero y tú eres alemán? Bueno, pues si tu pareja extranjera viene a Alemania, tampoco obtienen la nacionalidad por matrimonio. No es como en los Estados Unidos que eso se obtiene, sino que en Alemania te dan un permiso de larga duración, un Niederlassungserlaubnis que la mayoría de las veces, he visto casos donde es un poco diferente, pero la mayoría de las veces son por 2 años. Esos 2 años para evitar la Schein-Ehe, que es esa simulación de matrimonio o matrimonio por visa, para que ellos puedan tener la seguridad de que te casaste por amor, porque conoces a la persona y porque quieres formar una familia con esa persona. Si tu pareja extranjera ha estado 3 años ya viviendo en Alemania, tiene aquí también la forma más corta y fácil de obtener la nacionalidad. Pero automático, como en otros países, no lo es. ¿Qué pasa si ustedes no están casados y tienen hijos menores de edad? Pues aquí, ojo, si ustedes no están casados y tienen hijos menores de edad, los niños también obviamente pueden optar a la nacionalidad alemana con los requerimientos ya mencionados, la escuela que hayan visitado acá más de 6 años o que hayan sacado su certificado de bachiller, su Ausbildung o hayan estado un determinado tiempo en Alemania. Aquí abajo les dejo la ley por si quieren leer más información sobre esto. Si digamos la persona no está casada con el cónyuge y el cónyuge muere o ustedes se divorcian, ojo, tienen ustedes un año para tramitar la nacionalidad de esos hijos menores de edad. Si se les pasa el tiempo, se les pasó. O sea que aquí, por favor, tomen atención con eso. Como se han dado cuenta, el derecho de nacionalidad ha ido en avance, ha ido en evolución, por suerte, ya hace muchos años. Y aquí abajo también les dejo el proyecto de ley que se presentó en el 2023 para que ustedes lo conozcan completo. Aquí abajo se los dejo en la cajita de referencias. Si ustedes tienen un caso especial de nacionalidad, porque es un tema bastante amplio, escríbanmelo acá en la cajita de comentarios que con mucho gusto estaremos contestando a sus preguntas. Y cualquier cosa, ya saben, simplemente escriban un email o aquí abajo un comentario. Espero haberlos ayudado, espero que estén muy bien y les deseo un lindo domingo y una linda semana. Chao, chao.